Tenemos en los estudios ahora a Fernando Coche, Martín Guillén, bienvenidos, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches, muy contentos de estar acá. Bueno, cuéntenos sobre todo este proyecto que va laburando sobre fotos que han sacado dos fotógrafos de General Viamonte. ¿Padre e hijo son? Sí. Sí, Doroteo Martínez y Luis Martínez, padre e hijo, que son fotógrafos de Los Toldos, digamos, es un archivo fotográfico que reúne algo así como 80 años de historia visual de General Viamonte, y es un proyecto que junto con el municipio de General Viamonte venimos desarrollando ya hace un año, ¿no? Sí. En el que buscamos justamente rescatar, poner en valor este archivo que, digamos, como te decía hace un rato, no somos los primeros que han intentado poner en valor este archivo, sino que de alguna manera recibimos un legado de otros que durante mucho tiempo han intentado. Claro. Y de hecho no es que han intentado, sino que lo han hecho porque conocemos mucho de la historia de los Toldos a través de las fotos de los Martínez. Es decir, que este proyecto ya viene desde hace muchos años. Bueno, ¿y de cuánto? Vos me contás de tantos intentos y todo lo demás, imagino que será mucho material, ¿no? Y ese es uno de los impedimentos, más allá de que, bueno, en Argentina no estamos, ninguno, cuesta financiarlo, cuesta dedicarle el tiempo, cuesta dejar de laburar en la cosa que uno está haciendo para decir, bueno, dono este tiempo para este proyecto, ¿no? Sí, bueno, nos encontramos con un fondo fotográfico. Cuando decimos fondo nos referimos no solamente a negativos desde placas de vidrios, estamos hablando del principio de 1900, sino negativos de celuloide, formato medio, 35 milímetros. Vuelvo a repetir, las placas de vidrios 16 por 24, claro, que eran soportes de las cámaras de galería. Nos encontramos con un fondo que también reúne accesorios, todo lo que es laboratorio analógico, lo que era el viejo laboratorio blanco y negro, ampliadoras, bibliografía sobre fotografía, y reunimos más o menos, calculamos 80.000 imágenes. Wow. Es un fondo que en un principio, en 1916, comienza Doroteo, la casa comercial, como Galerías Martínez, y después la continúa Luis Martínez con Foto Martínez, con procesos diferentes, con estéticas diferentes. Estamos hablando de Doroteo, estuvo del 16 al 40 y después continuó Foto Martínez. Así que bueno, reúne un fondo muy completo, que tiene una perla, ese fondo, diríamos. Claro, tesoro. Usted tiene dos cosas que los distinguen a nivel nacional, más allá de otro montón de cosas que tienen su identidad como ciudad, ¿no? Y que tienen que ver con una de las mayores reserva de pueblo originario en la República Argentina, si no la más importante, y la segunda, el pueblo, la ciudad en ese momento que lo vieron hacer a Eva, ¿no? Y de estas dos cosas, ¿cuánto hay en ese archivo? De hecho, el primer fotógrafo de Eva Perón fue Doroteo Martínez. Claro. Nosotros un poco buscamos también que Doroteo Martínez recupere la autoría de las primeras fotos de la infancia de Eva. Claro. ¿No? Y eso... Claro, porque uno muchas veces está viendo fotos de Doroteo Martínez. De Doroteo y dice, bueno, es la foto de Eva, claro, despersonalizado el fotógrafo. Claro. Entonces uno piensa muchas veces que los fotógrafos, digamos, tienen un vínculo directo solamente con su comunidad, pero Doroteo fue, antes de fotógrafo en Los Toldos, de hecho, se inició como fotógrafo en Junín, con su hermano en una casa fotográfica que se llamó Luces y Sombras, y también fue fotógrafo del Ejército Argentino. Es decir, su imagen es mucho más amplia, claro, su mirada llega mucho más allá, como decimos por ahí en el proyecto, y el hecho de haber sido también el fotógrafo de Eva, por supuesto que lo posiciona en otro lugar. Es que no había en la época tantos fotógrafos buenos, o sea, en Junín se ha visto el caso de Aili que tiene un archivo que va a decir, bueno, sacó fotos en Junín, y en realidad te encontrás con un montón de cosas que exceden ampliamente esa noción, algunas de relevancia nacional y otras de relevancia internacional. Y esto pasaba, ¿no? Los fotógrafos eran muy migrantes, andaban de un lado para el otro. De hecho, todavía, digamos, conocemos prácticamente nada del archivo total,
pero justamente mañana se va a inaugurar un espacio en la Plaza Rivadavia en ocasión del 6 de agosto, de los festejos de la autonomía de General Ayamonte. Y haciendo ese trabajo, buscando imágenes, encontramos en un 6 de agosto una imagen de Aili, es decir, Martínez fotografía a Aili registrando el 6 de agosto en Los Toldos. Y claro. Y esos pequeños puentes nos van conectando, ¿no? Una historia mucho más amplia que no solamente es local, sino que tiene que ver con lo regional, bueno, sobre todo tiene que ver con lo nacional. ¿Te imaginas lo difícil que sería en la época la transmisión de conocimientos también, ¿no? Como ahora que nosotros, sí, googlealo. Y bueno, y vamos y en determinado momento lo transformamos en un verbo. En ese momento era la charla con los colegas, ir transmitiendo conocimientos de a poco, ir transmitiendo técnicas que eran muy manuales, muy artesanales. Sí, es decir, había mucha bibliografía que hablaba de la técnica, porque vos tenés un componente físico que habla de la luz, el manejo de la luz, un componente químico que habla de todo lo que es el laboratorio, el revelado. El fotógrafo a principios del siglo XX era una figura reconocida desde lo social, ¿no? Y bueno, Doroteo no escapa de esto y bueno, y empieza toda su trayectoria a partir del 16 en Los Toldos. Bueno, y cuénteme, porque a partir de ahora se consigue la donación, se arma todo el proyecto, etcétera, etcétera. Y ahora te quiero ver, porque o sea, vos me decías un montón de formatos diferentes. ¿Cómo haces para llevar el formato vidrio, el formato celuloide, el formato de 35 milímetros, los rollos fotográficos? ¿Cómo se digitaliza todo eso? Todo tiene técnicas diferentes. Sí, nosotros en el museo contamos con un escáner. Primero, a lo mejor hablar un poco de con qué nos encontramos en la casa. Nos encontramos con archivos, hablábamos recién de negativos 35 milímetros, bueno, un montón de material que estaban en situaciones de abandono, etc. Entonces hay que estabilizar esa materialidad y bueno, es el momento donde estamos, ¿no? Poder estabilizar todo lo que se encontró. Sí, también fue muy importante tener una dimensión real de lo que habíamos encontrado, ¿no? Para esto hubo algo fundamental que fue con la conexión con la familia, tanto Marta como Viviana, que hicieron la donación al municipio el año pasado, y su compañero Raúl, que nos abrieron la puerta, que nos permitieron entrar y que pudimos durante más o menos unos 2 meses tomarnos el tiempo de registrar absolutamente cada lugar, cada detalle, para tener un mejor conocimiento acerca de cómo se había producido todo eso, para así comenzar a diseñar un plan de trabajo. Para eso armamos un equipo con conservadoras, con restauradoras, porque, bueno, hoy Martín no terminó de hablar de la perla, pero lo que encontramos, además de lo que fuimos a buscar, que eran los negativos, fue un telón fotográfico. Digamos, un telón fotográfico es una pieza muy difícil de hallar. De hecho, esta, según nuestros registros, es la quinta que existe en Argentina y sería la primera que formaría parte de una colección pública, que a nosotros nos pone muy contentos, y no solamente porque va a ser en el Museo de los Toldos, sino porque en el Museo de General Ayamonte se da algo que también nos pone orgullosos. Conservamos... Para la gente que no es del métier, ¿para qué se utilizaba el telón fotográfico? ¿Cómo es? El telón fotográfico es un textil que se utilizaba a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX como fondo para los retratos que se hacían en estudios. Ajá. ¿No? A modo escenográfico, diríamos. Exacto. Sí, sí. Sí, sí. Y esta es una pieza que la encontramos de casualidad, literalmente de casualidad, porque ya habíamos hecho el registro audiovisual, ya habíamos identificado todos los materiales y había algo que a nosotros nos parecía que no estaba en el lugar que debía estar. Y le pregunté a Martín, digo, ¿me dejás romper acá? Ya la casa estaba abandonada. Sí. Y literalmente rompimos y apareció detrás de la pared. Mejor dicho, detrás de una madera muy... ¿Y por qué estaría eso ahí? Bueno, Luis... Qué curiosidad, ¿no? Luis, cuando recibe, digamos, el taller y en la década del 30 hay una transformación tecnológica que hace que los telones desaparezcan, digamos, Claro. de las escenas, lo utiliza, pero al revés. El fondo blanco del reverso es el nuevo fondo para los blancos infinitos de los nuevos estudios. Claro, porque hay que entenderlo que en ese momento eran de escaso o nulo valor. Vos te deshacías de cosas. Es más, nosotros, yo tengo 52 y me deshecho de cosas porque uno
bandejas giradiscos que hoy en día están Sí, sí, sí. de pura moda, pero en ese momento decías, bueno, me deshago de discos, me deshago de... Bueno, esta historia es la que ha pasado, ¿no? Sí, Tal sí. cual, quedó entre una pared que se levantó y un mueble que tenía Luis, y bueno, y ahí estuvo durante años, bueno, hasta que dimos con el telón. Era el tartarabuelo del croma key. Que se usa, Claro, ¿no? tal cual. Sí, 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 sí. Eran fondos que hacían de interiores, ese es el fondo que se está viendo en pantalla. Ajá. Hacían de interiores y exteriores. Es decir, el fotógrafo del principio del siglo XX trabajaba en su estudio mucho más cómodos que en exterior. Entonces ambientaba Claro. su galería para trabajar con mayor control en el hecho de sacar una foto, ¿no? De hacer una foto. Lo que pasa es que también la utilización de la luz y los elementos que se contaban en un momento fueron muy limitados. Después, Se trabajaba con luz natural y todos tenían un ventanal en forma cenital o lateral, y un estudio fotográfico trabajaba de 10 de la mañana hasta 5 de la tarde. Así que bueno, nada, una maravilla. bueno, qué bárbaro. Programar, pues estamos viendo para ver cómo programamos, cómo programan el laburo y para cuánto tiempo piensan que tienen de... No, nosotros ya llevamos un año de trabajo. Ajá. En este año de trabajo hemos hecho un avance muy importante, ¿no? Y en esta etapa estamos no solamente digamos, estableciendo lo que es la estabilización de los materiales para asignarle nuevas guardas, también nos estamos preguntando si tiene sentido empezar a digitalizar o si la digitalización en realidad es a demanda, porque el material es muy grande, es mucho, Claro. ¿no? No lo conocemos en profundidad, sí conocemos... También tenés que tener el ojo en si algo tiene un valor relevante o no, porque puede haber, me imagino que habrá un montón de fotos familiares, de Exacto. gente que era cliente de él y todo lo demás, pero después hay personas que han agarrado una relevancia política, otros que no, otros que han sido importantes para la fundación o para el conocimiento o para el desarrollo de los toldos de hoy, ¿no? Tal cual. De hecho, las imágenes me parece que narran eso de la ciudad y del distrito, toda esa evolución. Algo que para nosotros es prioridad es la estabilización del material porque la mayor parte está contaminado, ¿no? Se puede recuperar, pero está contaminado, ese trabajo lleva mucho tiempo y por supuesto que la tarea del rescate del telón esta vez la más difícil. Hoy preguntabas acerca de la financiación. Este proyecto nació de manera autogestiva. Nuestro principal, digamos, socio y aliado siempre fue el municipio por el destino que nosotros buscábamos darle, pero también fuimos en busca de otras instituciones que quisieran apoyar, como es el caso de la Cooperativa Eléctrica General Monte, con las que hemos hablado con muchísimas personas, hemos salido a buscar acompañamiento, digamos, de hecho estamos siempre dispuestos a recibir acompañamiento porque esto es un trabajo que lleva mucho tiempo, por supuesto que mucho dinero también. Así que están todos invitados a acompañar el proyecto Martínez. Está bien. Sí, y si quieren sumar como voluntarios También. capacitarse y ir poniéndole el ojo y decir, Sí, bueno, mira sí. que acá en esta foto se ve esto, esto y esto, me imagino que les debe servir. No sé cuál será el método que se utiliza para hacerlo más rápidamente, pero creo que hay que observar también, hay que tomarse un tiempo para, más allá de estabilizar el material, después observarlo y ver qué hay de valor, ¿no? Exacto, Y- exacto. Y clasificarlo de alguna manera. Sí, sí. Y ponerlo a disposición, porque lo que decía Martín acerca de los estudios es muy importante, porque son dos estudios fotográficos que han convivido y que al mismo tiempo se han transformado, ¿no? Tecnológicamente, han desarrollado 80 años de trabajo fotográfico y es muy difícil encontrar un fondo tan completo. Desde negativos, fotos en papel, el propio telón, los materiales de trabajo, ese fondo es realmente algo de lo cual vamos a aprender muchísimo. Vos me hablabas de contaminación. ¿Cuál es el principal enemigo de este tipo de archivos? La humedad en los agentes biológicos. Digamos, la humedad trae agentes biológicos. Digamos, y por supuesto que el fuego es el peor de todos porque el celuloide... Claro, No lo es recibo. inflamable. Claro. Dentro de lo que pudimos analizar con el equipo de conservadoras, si bien todo fue atacado biológicamente, su estado, por supuesto que es recuperable. Hay cosas que no, hay cosas que hemos llegado demasiado tarde. Incluso el propio telón está en un estado de bastante conservación por el propio espacio en el que lo dejó Luis. Claro, porque vos decías es un lugar que hoy en día está abandonado, o sea, Sí, claro. Claro. da muestras de que había
humedad, había problemas, había... Sí, sí. Si uno realmente analiza la forma en la que lo guardó, se da cuenta que lo hizo de manera consciente, sabiendo que lo que estaba haciendo era al mismo tiempo de darle un uso, era protegerlo. Qué bárbaro. Eso es muy interesante. Qué bárbaro, ¿no? Como diciendo, acá estuvo, este es mi laburo y lo dejo para las Mejor futuras dicho, generaciones. este es el laburo de mi padre, porque Claro, claro. todavía digamos, no conocemos nada del telón. No sabemos si es de manufactura europea, argentina. Entonces, eso también es lo desafiante y digamos, lo que nos motiva. Bueno, tienen un montón de cosas para descubrir, ¿no? O sea, tienen un laburo más allá del técnico, que es, me imagino, el que más habrán laburado ahora, un laburo periodístico muy importante Sí. y de historiadores muy importante, ¿no? Sí, y buscamos que sea más comunitario porque, en definitiva, el archivo Martínez está hecho de las fotos familiares. Y eso es una memoria colectiva que me parece que vale la pena poner en valor. Bueno, lindo esto de echar mirada y de que ustedes también puedan clarificar algunas cosas, porque hay mucho mito sobre la historia y sobre lo que había en esas fotos. Ahora, bueno, se empieza a conocer lo que hay en las fotos y también por ahí se puede desmitificar algunos momentos de la historia y decir, no, mira, acá está el documento, acá está ¿no? este documento. Acá está. Sí, la fotografía es como una ventana al pasado, a la memoria de una comunidad o de comunidades que transitaron, ¿no? Los toldos con las características desde la moral, desde los sentidos comunes, desde la vida social, cultural, económica. Me parece muy importante en un día a día que hoy es, digo, la dinámica comunicacional es tan urgente, parece, hacer una pausa, mirar el pasado Claro, y trabajarlo, problematizarlo, diríamos, y repensarlo. Así que bueno, abrir esas ventanas me parece que está bueno en estos tiempos, digo. Y sí, imagínate que es un debate que hoy en día están llevando adelante, no sé, en Estados Unidos, donde tienen un régimen de reservaciones y todo lo demás, con una visión histórica. Ustedes que lo tienen tan cerca y en donde por allí no se le ha tenido tanta... Ha sido salvaje en todos lados, ¿no? El tema de la colonización, pero aquí en Argentina hemos tenido menos contemplaciones todavía. Hoy en día que cambia la mirada, que cambia la moral, que por ahí cambia un poco lo que antes se veía como bien o normal o estable, sirve para repensar las comunidades en eso y en un montón de cosas, ¿no? Tal cual. Así que bueno, estamos en ese momento. Y cómo se ubicaban las mujeres en las fotos, ¿viste? Eso es muy Y cómo se interesante. preparaba el jefe de familia con Sí, la estructura familiar. la estructura familiar, ¿no? Sí, sí, es muy interesante. Hoy hablabas, digamos, de la comunidad mapuche en los toldos y uno al analizar la fotografía, sobre todo en las primeras décadas del siglo, donde los fotógrafos no son tantos, entonces no hay tantos ojos mirando, Claro. ¿no? La pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y qué pasa con lo que no aparece en la imagen? ¿No? Porque lo que está en la imagen lo conocemos, ahora tal vez lo vamos a replicar, pero lo que no está en la imagen, lo que no queda reflejado ahí, Sí, sí. es una pregunta. También habla. Es otra fotografía. Es otra fotografía. La que nunca se sacó, ¿no? Y Sí. muchas veces, sobre todo en la fotografía que tiene que ver con lo institucional, ¿no? Deja mucho ver lo que está por fuera. De hecho, la muestra que pensábamos exhibir mañana en los festivales del 6 de agosto, el Festival del 6 de agosto, justamente tiene que ver con poner en otro lugar la mirada y empezar a descubrir cómo fueron esos desfiles. Son 40 años más o menos que se van a exhibir en la exposición. Y una de esas preguntas es justamente eso, ¿dónde está la mirada? Lo que está dentro y lo que está fuera de la imagen me parece que también es algo que los archivos fotográficos pueden develar. Obvio, porque el ojo del fotógrafo también es parte de la comunidad y está seteado para sacar tal foto y ahí ves quién mira de costado, quién confabula, quién manda, Tal quién cual. está un paso atrás. O sea, hay muchos detallecitos que se pueden mirar y la verdad que tienen el privilegio y la gran carga de llevarlo adelante, de Sí, verlo, sí. de organizarlo. No es fácil. Sí, sí. Muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes.